En esta ocasión vamos a realizar un esbozo sobre el organismo público por excelencia, sobre esa organización humana que se ha creado para procurar el bien común, para favorecer la satisfacción de las necesidades de la mayoría, para brindar atención a las principales demandas que emanan de una o varias naciones que se encuentran establecidas conjuntamente en un territorio para alcanzar todos aquellos propósitos que se identifican como comunes. Así es que tenemos esta idea. Dice ahí, estructura que vincula instituciones políticas que se denominan sistema político, régimen, gobierno y administración pública. Esta descripción lo que establece es que existe un orden superior, el cual implica la existencia de un sistema político que es ni más ni menos la forma de organización que para gobernar tiene una población, que existe asociado ese sistema con un régimen que es ni más ni menos que el conjunto de prácticas que se desarrollan para hacer posible la subsistencia política de una organización humana que cuenta, y fíjense ustedes cómo son diferentes cosas, sistema político, régimen, con gobierno, que es la autoridad superior capaz de establecer legal y legítimamente disposiciones para la integración política de, de una organización humana y que cuenta con administración pública, que es un cuarto concepto que se refiere ni más ni menos que al brazo ejecutor que tiene una de las secciones del gobierno, la cual además se encarga de practicar la soberanía. Entonces, la existencia de sistema político, la existencia de este régimen, la existencia de gobierno, todos ellos ya descritos hace un momento, la existencia de administración pública en su conjunto le dan sentido o relación con la realidad, con este presente, a una estructura. Decía yo hace un momento, a un orden superior. ¿Y cuál es ese orden superior? Es el Estado. Vamos a encontrar nosotros que existirán varias definiciones, varias percepciones de lo que es este órgano que ha creado el hombre para satisfacción del bien común y que a su vez ha dado lugar a la subsistencia de de otros órganos que y de otras instituciones, también hay que mencionarlo, que van a favorecer otro tipo de propósitos, pero siempre relacionados con el bien común, y que hoy en día es la organización con la que cuenta el hombre para sacar adelante el trabajo conjunto que debe realizar. Como nosotros bien sabemos, y esto nos va a servir mucho para comprender por qué el Estado es una figura como la que aparece ahí descrita, y reitero, no es la única definición que existe, vamos a ver en un momento más algunas otras, pero decía, una situación que nos va a permitir comprender esto es recordar que el ser humano tiene dos características. Si bien es cierto existe biológicamente como individuo, dentro del medio donde se encuentra va a manifestarse como un ser social.
¿En qué nosotros podemos visualizar que es un ser social? En que el ser humano dialoga con otros para establecer vínculos afectuosos, laborales, sentimentales, establece una familia, lo cual demuestra que es un ser social, como bien lo decía Augusto Comte, el padre de la sociología, pero también el hombre va a manifestar características, el ser humano, que le van a permitir que sea visualizado como un ser político, en los términos que establecía Aristóteles, el clásico filósofo griego. ¿Y cómo va a manifestar que es un ser político? Si bien es cierto, ya dijimos que se vincula con otros al ser un ser social, se muestra como un ser político y estos dos conceptos tienen que ver con el de Estado, para comprender por qué el Estado se ha creado. Es un ser político porque también trata, como lo decía Friedrich Nietzsche, de imponer su voluntad a otros. Y entonces, no nada más está la relación del patrón con el trabajador, del esposo con la esposa, del padre con el hijo, del compadre con el otro compadre, ¿verdad? Del vecino con otro, sino, con lo cual se demuestra como ser social, sino que además va a haber circunstancias específicas en que uno a otro de esos personajes que he mencionado querrá imponerle su visión de las cosas, querrá imponerle su voluntad. Y con esto último se demuestra como un ser político. Hay otras manifestaciones, por supuesto, también que le van a hacer ver como social y político, y una de ellas es la integración de esto que denominamos Estado, que es la reunión de un hombre con otros hombres o de un ser humano con otros seres humanos para sacar adelante sus propósitos comunes. ¿Cómo lo va a lograr? Entre otras cosas, por ejemplo, generando un gobierno, el cual se identificará con un sistema político particular que podrá ser presidencial o parlamentario, el cual podrá ejecutar sus acciones a través de la administración pública, que es por medio de la cual se hace patente la existencia de la soberanía, y el mismo que tendrá que desarrollar un tipo de régimen, que son las prácticas relacionadas con el gobierno y el sistema político que le van a permitir sobrevivir, ¿ok? Digamos que el régimen vendría a ser como la técnica con la cual el Estado ejerce el sistema político que ha diseñado y permite la subsistencia del gobierno, eventualmente actuando a través de la administración pública, puesto que su fin es otro. Entonces, ahí tenemos a esta estructura que denominamos Estado. Para hablar del Estado, debemos tener presente lo que se encuentran ahora observando, y es que, primero, no es un fenómeno que ha surgido en años recientes, sino que involucra una dinámica política y esta condición que yo decía de que el hombre es un ser político y de que requiere asociarse como ser social con otros de hace muchos años. Seguramente el primer Estado-nación apareció en Grecia, con aquellos hombres que tenían una alta conciencia de lo que era la vida civil y que por tanto se organizaron y crearon ciudades. Y además en esas ciudades practicaron la democracia, por lo tanto el diálogo. Desarrollaron entonces un régimen específico que era el que se denominó en su momento Estado-Nación. Pero el concepto de Estado moderno, que es lo que ahora nosotros vamos a abordar, tendría que interesarnos a partir de estas concepciones, de la que han realizado algunos pensadores españoles como Francisco de Vitoria, de la que realizan algunos otros pensadores destacados de el enciclopedismo europeo. Ustedes lo están observando por ahí, y del Renacimiento, ¿no? Porque tenemos a Maquiavelo, a Baudin, a Filmer, a Hobbes, a Locke, a Rousseau y a Montesquieu. Y todos ellos van a ser mencionados a continuación porque realizan su aportación en relación de lo que es el Estado moderno. Por supuesto, algunos pertenecen al siglo XVI,
al siglo XVII y hasta el siglo XVIII, y es porque de manera gradual se va dando la configuración. Cuando se estudia el Estado, decía Norberto Bobbio, a quien también mencionaremos en un momento más, un connotado pensador italiano, tenemos una duda. ¿Desde qué perspectiva lo analizamos? ¿Desde su configuración material o desde la perspectiva de los conceptos que se han dado en relación de lo que es el Estado? Y tiene lógica, ¿no? Uno será, una de estas visiones implica lo que es tangible, porque se va formando, y otra de estas concepciones involucra lo que se va diciendo de la organización. Entonces, por lo que hace a nosotros, lo que podemos hacer es abocarnos a identificar lo que han dicho algunos pensadores para conocer más de cerca lo que es esto denominado Estado, en particular el Estado moderno. Por eso, esta aproximación que realizamos a la figura estatal ha recibido el nombre de esbozo de la organización pública por excelencia, puesto que no vamos a abocarnos nosotros a la historia de lleno, sino más bien a los conceptos que se han generado de la figura estatal. En ese sentido, tenemos que considerar que a finales de la Edad Media, con la llegada del Renacimiento, aparecieron así como en la vida, ¿no? Estos cambios intempestivos en algunos casos, en otros casos graduales, pues nuevos paradigmas que gestaban en los hombres la idea de un Estado moderno que nacía en medio de una revolución de conocimientos. Y es que, como ustedes seguramente recordarán, el Renacimiento es en sí el resurgimiento del hombre como centro del desarrollo político de los estados. Entonces, se le coloca en el centro y por los derechos esenciales, vamos a llamarle naturales, que este ser vivo tiene, al cual pertenecemos, es que se trata de dar una configuración del entorno y eso involucra, por supuesto, al Estado. Un Estado que emerge en medio de una revolución de conocimientos. Maquiavelo bautizó al Estado como el statu y, por supuesto, se refiere a la condición. En ese sentido, estaríamos hablando de las circunstancias en las que debe encontrarse el ser humano. El Estado de Maquiavelo o statu adquirió en su momento nuevas pretensiones conceptuales de realismo político. Pero por otro lado también estaba la Reforma Protestante, que era una herencia de la filosofía cristiana. Una herencia definitivamente muy arraigada que se conformaría o que se instalaría como un parteaguas histórico, dando pie a otras intenciones, intenciones teológicas, intenciones también políticas, intenciones de filosofía política. Por eso es que habremos de mencionar, como lo hacía yo hace un momento, a Maquiavelo, a Hobbes, a Locke, que además son en realidad ejemplos brillantes de esta nueva ola de interpretación del Estado. El Estado moderno también estaría representado teóricamente por enciclopedistas, yo se los había comentado, europeos, que dejaron una herencia académica insustituible en la historia de las ideas políticas y de la teoría del Estado, que es el asunto que nosotros ahora nos encontramos tratando. Sin embargo, para poder llegar al tratamiento de estas figuras, es muy importante que consideremos, no nada más por lo que hace al aspecto histórico, sino también por lo que hace propiamente a la evolución del conocimiento, que hubo un primer momento donde la inquietud por describir al Estado aparece. ¿Y cuáles es? ¿Cuál va a ser ese instante? El de los pensadores españoles
del siglo XVI. Estos pensadores van a ser, yo mencionaba también, Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Francisco Suárez, Fernando Vázquez de Menchaca, Juan de Mariana y Luis de Molina. Recordemos que en el contexto del siglo XVI se da un desconcierto en Europa por la diversidad de tendencias y la falta de sistematización del conocimiento científico de la política. En ese río, con sus múltiples eh, manifestaciones, vamos a decirlo así, me quería referir alegóricamente a la forma en que corre el agua, así corría también, o corrían muchas interpretaciones de lo que tendría que ser el Estado, pues destacó este grupo de pensadores españoles, entre los cuales encontramos a juristas, teólogos, filósofos. Por supuesto, la visión que tiene sobre el Estado un jurista es un tanto cuanto diferente a la que tiene un teólogo y a la que tiene un filósofo, pero si nosotros pensamos en los términos que lo maneja Max Weber, en los términos en que maneja la generación del conocimiento, pues sabremos que a pesar del diferente perfil que tengan nuestros autores, siempre va a existir un común denominador que está determinado por el contexto en el que se encuentra. ¿Por qué mencionaba a Weber? Porque pues habla de la neutralidad axiológica, que no es otra cosa más que ser objetivo en el objeto, perdón por lo redundante, que se estudia, en el objeto de estudio, en la forma en que se aborda el objeto de estudio. Ser objetivo. Pero esto difícilmente va a ocurrir, sobre todo en la España del siglo XVI, en la cual ya seas jurista, filósofo, teólogo o intentes ser uno de los primeros politólogos, pues la verdad es que la visión religiosa va a impactar fuertemente y va a dominar las explicaciones que puedan generarse. Así es que todos estos hombres que ustedes están observando, respaldados por un sistema clásico cristiano, tuvieron que hacer frente al nuevo problema, o mejor dicho, al nuevo asunto que tendría que interpretarse ahora por la evolución de los hechos políticos, que es el Estado. Y si bien es cierto, sus aportaciones van a tener una validez permanente en lo que va a ser la ciencia política, que es una área del conocimiento que se aboca de lleno al tratamiento del Estado. Y si bien es cierto que también sus aportaciones van a impactar y se van a mantener en el derecho internacional y en el derecho natural, pues también es bien cierto que hay que mencionarlos básicamente porque forman parte de la evolución, perdón, en la transformación del concepto del Estado. Y es que, imagínense, todos nuestros personajes afirmaron que los principios relativos a la ley natural son a los que debe sujetarse todo gobernante y gobernado, señalando que la soberanía es un rasgo bien importante o el más importante de toda comunidad política. Coincidían también en que el poder político pertenece por derecho natural a la comunidad y que el Estado debe ser entendido como producto de la sociabilidad del hombre. Entonces, su entendimiento respecto de la comunidad estatal o del Estado va más por el lado de considerar que es una formación natural. Y al ser una formación natural o emanada del derecho natural, ellos estarían de alguna forma justificando la dominación de unos hombres por parte de otros. Y la existencia de alguien al frente de la corona, porque había una monarquía en ese momento en España,
de la existencia de una corona legal y legítimamente establecida. Casi, casi de forma, y parecería simpático por lo que he dicho, pero casi, casi de forma natural, de forma inherente a la existencia del propio Estado. No obstante, hubo otras interpretaciones. Por eso nosotros tenemos ahora que pasar a las ideas de Nicolás Maquiavelo. Seguramente este nombre les es común porque Maquiavelo se estudia en varias áreas del conocimiento, no solamente en el derecho y no solamente en la ciencia política. Maquiavelo es abordado en diversas visiones académicas. Vamos a retomar lo que decíamos en relación al Renacimiento. Ya decíamos que en esa época histórica se vuelve a colocar al hombre en el centro, en el centro de la existencia, y en torno de él es que también se va a generar el Estado. Y la Reforma Protestante, que es una modificación que se da a la organización religiosa cristiana, también es una muestra de la evolución del pensamiento. Estos dos eventos en realidad transformaron la historia de las ideas políticas, dividiendo la unidad del cristianismo europeo del siglo XVI. A ellas se suma otra circunstancia coyuntural muy especial, que es el fortalecimiento del poder de los monarcas frente a los señores feudales, para producir algo que los historiadores pueden llamar unificación nacional. El nuevo humanismo, este nuevo humanismo que era renacentista, revalorizó la razón humana, recuperó el antropocentrismo renacentista para desplazar al teocentrismo medieval. Es decir, como, si bien es cierto, ha sido muy importante la intervención de todas las instituciones que el hombre ha creado a lo largo de la historia para hacer despegar más fuerte, a pesar de haber llegado a contener esta transformación, algunas como la iglesia, esa retención que hace de la evolución del pensamiento y de la organización humana, cuando logra quitarse la presión de la institución religiosa, pues despega con fortaleza, con esa ambición que tiene el hombre de mantener su dignidad y recuperarla, pues si bien es cierto que eso llega a ocurrir, también lo es que en las transformaciones se lleva a cabo una modificación sustancial también de las condiciones, y por eso es que yo menciono al antropocentrismo renacentista, y es que sustituye la condición de la iglesia porque ya no se va a pensar necesariamente en que Dios quiso que tú estuvieras así, o sea, Dios quiso que tú estuvieras mal, o Dios quiso que tú fueras pobre, o Dios quiso, según lo establecía la iglesia en aquel entonces, que tú padecieras. Ahora va a ser, tú padeces porque siendo un ser humano racional, con derechos humanos, derechos naturales, básicamente, los derechos humanos se emanan de los derechos naturales, pues no sales adelante porque no quieres, pero tienes derecho a expresarte, tienes derecho a trabajar, a asociarte. Esa es la modificación que se vive en el Renacimiento. Por otro lado, el protestantismo pues también mermó la unidad católica, dando una nueva directriz espiritual que ya no apuntaría nada más a la opresión respecto del fiel, sino ahora más bien ese que era fiel y que era oprimido es un hombre libre. Ya bien decía por ahí en alguna obra Carlos Marx que la religión era el opio de los pueblos, y no se refería solamente a la religión católica, sino a cualquier religión que evitara la libertad humana. En ese contexto de correlación de fuerzas se construyeron las teorías políticas del Estado moderno, y uno de los primeros pensadores fue Maquiavelo. Era originario de Florencia. ¿Por qué es importante mencionar de dónde es? Porque este contexto en el que él nace
y en el que él estaría creciendo, vamos a encontrar una fuente del conocimiento de la interpretación política del mundo, no solamente en Florencia, sino en ese contexto, en ese entorno que es en el que ahora ubicamos a Italia. ¿Cuáles eran sus condiciones? Bueno, pues él era una persona con solvencia financiera. ¿Por qué esto es importante? Porque una persona con solvencia financiera en el siglo XV, en el siglo XVI, es una persona que se puede dedicar a la reflexión y a la generación de conocimiento filosófico político en este caso. Su formación, obviamente, y porque les decía que es una fuente importante del conocimiento político del mundo, el lugar donde él nació, pues su formación fue de corte humanista, por eso es que él, en lo que dice en relación del Estado, favorece el involucramiento de derechos naturales y de nuevos derechos que van a dar certeza jurídica y política a los hombres. Obviamente, pues él estudió a los clásicos latinos e italianos. Es un pensador en realidad que sustenta su teoría, además de este respaldo intelectual que tiene, en la observación que hace de las realidades políticas de su tiempo y en el análisis histórico de los fenómenos políticos del pasado. Tiene una gran nostalgia por la grandeza de la antigua Roma. Ya ven ustedes cómo tiene mucho que ver el lugar donde naces, las cosas que conoces y las consecuencias que sabes que tiene un tipo de organización. Y por esa razón es que si veía en Roma organización, si veía en Roma la existencia de normas y aplicación de las normas, pues a él le va a interesar que esa seguridad, esa justicia, ese bien común que las normas procuraron al gran imperio romano puedan llegar a la realidad estatal de su momento. Aunque en realidad no se obsesionó por procurar o beneficiar el bien moral o material del pueblo. Eso más bien a él le ocupaba un segundo lugar porque para él lo importante es que se unificara el Estado. De hecho, a él se le considera el iniciador de la razón del Estado que separaba a la política de la ética, aún dentro del mismo estudio filosófico, porque él es filósofo. Los valores que el renacimiento que este hombre va a vivir enaltecen son el de la racionalidad y la libertad, aspectos que va a tratar de llevar a la visión de la sociedad, a la visión del Estado. Considera Maquiavelo que la evolución depende directamente de lo que el hombre haga y no de lo que Dios quiera. Piensa que el hombre es capaz de construir racionalmente una sociedad de seres libres e iguales, y por tanto que el orden político ha de ser el reflejo de estos valores. Rechazó cuanto fuera idealismo y teoría y aplicó el sentido práctico. La política, consideraba, nada tiene que ver con la moral, con la ética o la religión. Maquiavelo tiene una concepción totalmente diferente de la sociedad humana. Para él, el hombre es por naturaleza perverso y egoísta. Por eso es que no se aboca a tratar las cuestiones morales. Dice él que el hombre solamente se preocupa por su seguridad y por aumentar su poder sobre los demás. Y que por esa razón es importante la existencia de un Estado fuerte, gobernado por un príncipe, que es el nombre que tiene su obra, astuto y sin escrúpulos morales, para que así se llegue a garantizar un orden social justo que pueda llegar a frenar la violencia que el propio hombre eh, promueve y gesta. Y un asunto importante es que Maquiavelo fue el primero de los doctrinarios que vamos a mencionar que llegó a utilizar la palabra de Estado, en el sentido moderno en que ahora queremos nosotros reconocer con esta explicación lo que es un Estado. Algunos le atribuyen a Maquiavelo precisamente por esa maldad estratégica que debe tener el príncipe, la invención de la dictadura moderna y por consiguiente del realismo político, como expresión específicamente distinta de las antiguas formas de totalitarismo. Sus ideas, en fin, están impregnadas de sentido práctico y una visión, como acabo de decir, realista
de lo que es el gobierno. En este libro, que es El Príncipe, y del cual yo sugeriría tomar nota por si a alguien le interesa conocer un poco más sobre el Estado y en particular la forma en que debe gobernarse según Maquiavelo, eh, él tiene como visión la felicidad de los súbditos. Según él, un estado de ánimo que solamente se podría conseguir si hay un estado fuerte. Para lograrlo, él propone que el gobernante haga uso de la astucia, haga uso del engaño y, si es necesario, de la crueldad. La virtud fundamental es la prudencia para la conveniencia del Estado. Y es que pensaba que si la nación, que si la patria exige traición o perjuicio, pues estos rasgos de la conducta humana pues deberían ejecutarse. La grandeza de los crímenes borrará la vergüenza de haberlos cometido, decía él. Y es que hay una parte en la que en su obra dice que el príncipe no puede tener amigos, que si tiene amigos y es benevolente con alguien, estos amigos son los primeros que lo van a traicionar. Y la traición es tan grave como que él es el que gobierna, ¿no? Por eso dice, no puede tener amigos, tiene que ser cruel. Y efectivamente, si comete algún crimen, tiene que ser tan grande como para que esa grandeza anule la vergüenza de haber sido delincuente. Los medios, considera Maquiavelo, no importan. No es necesaria la moral, sino un realismo práctico. No lo que debe ser, sino lo que es en realidad. Política y moral son dos ámbitos distintos e incluso contradictorios. Aunque esta obra del príncipe tuvo una dedicación en particular, esta obra él se la escribió o se inspiró para escribirla en el duque de Urbino, que era Lorenzo de Medicis. La verdad es que lo hizo para recuperar la confianza de este duque, pero quería o aspiraba a que el alcance de sus explicaciones fuera mayor. Y en realidad quiso establecer un arquetipo de cualquier político. Y muchos lo han leído, ¿no? De repente se le ha atribuido a la maldad que aparentemente, esta maldad estratégica que plantea Maquiavelo en El Príncipe, a la maldad práctica que han realizado hombres como Adolfo Hitler, pero pues me parece que no va en ese sentido. O sea, bien podríamos tomar como alegorías las que establece Maquiavelo en su obra para buscar una mejor adecuación a la realidad mediante una mejor interpretación de sus afirmaciones. Es que agrega además que el príncipe debe poseer condiciones especiales para llegar al poder y mantenerse en él. Por eso es que habla de la maldad. Si no fuera con ese proceder, difícilmente podría mantener el poder para Maquiavelo. Y agrega que la mejor forma que puede tener de organización un Estado es la república, porque la república es el gobierno de muchos y eso es mejor que el gobierno de pocos. Y él rescata la visión romana como la más perfecta. Aunque él era republicano y esperaba convertir a Florencia en un estado fuerte, en El Príncipe acepta, como mal menor, que en ciertos momentos de corrupción y desorden, que es más útil y eficaz la acción de un solo personaje adornado de cualidades excepcionales. Y nada más como algo que pudiéramos agregar, consideremos que el texto del Príncipe trata de varios temas políticos que durante la época del Renacimiento se dieron bajo un género literario concreto, denominado utopías, en las que bajo la forma de descripciones de estados ideales se contenían alusiones a estados concretos y teorías políticas importantes. Este es Maquiavelo y ese es el estado que él propone, con un gobierno así, recio. Y otro de estos primeros pensadores que va a hablar del estado moderno es Jean Bodin, o Juan Bodino, como aparece en los textos
en los textos castellanizados. Este personaje que viene después de Maquiavelo, escribió una obra denominada La República en 6 tomos, obra en la cual trataba de consolidar la monarquía absoluta. ¿Cómo trata de consolidarla? Bueno, a través de las explicaciones que nos va a brindar. Elabora para ello una doctrina sobre la soberanía, a la que definía más o menos como un poder supremo sobre ciudadanos y súbditos no sometido a la ley, y a la vez es, decía él, la facultad de crear y derogar leyes con potestad suprema. Lo que él escribe lo realiza en medio o en el contexto, para que veamos por qué va a generar opiniones, como las que escucharán en un momento más, de las guerras de religión que enfrentaron a calvinistas con católicos en la Francia del siglo XVI. Y concibe que para que haya prosperidad sería necesario un poder fuerte que una o que vincule los intereses que se contraponen en la sociedad. Estima que el origen de la autoridad está en el pacto que se da entre las diversas familias que componen las élites de una sociedad. Y ahí con esa idea es que se hace claro que, que lo que quiere es unir a la población, pero en torno o alrededor de quienes de forma natural ostentan el poder. Esa unión que decía se basa en el vínculo que entre las élites sociales se pueda generar, dice él que tendrá que ver con un acuerdo en relación a la persona o institución que habrá de ejercer la autoridad y que habrá de gobernar. Por ello, el poder político, en su visión, es resultado de un pacto, pero una vez concretado ese pacto, la persona que ostente la autoridad deberá tener todo el poder y ha de ser obedecida por todos. Él era partidario definitivamente de una autoridad fuerte que se hiciera obedecer o que fuese obedecida en el hecho, por convencimiento o por imposición. Solo así se tendría capacidad de asegurar el orden, la seguridad y la prosperidad económica que corresponden a toda organización política como el Estado. Ahora bien, en cuanto al soberano que él menciona, decía que habría de respetar las leyes divinas. Por tanto, porque en ese momento no es algo que se separe, debería respetar a la iglesia y el bien de la sociedad. Considera que si el soberano no lo hace, sería legítimo, y esto es algo que se va a recuperar en obras posteriores, desobedecerle. Pero el desobedecerle no podría implicar el quitarle la vida o el someterlo. Es decir, no está como parte de sus conceptos el golpe de Estado, pero sí la desobediencia legítima de las disposiciones o las autoridades que no fuesen establecidas en los términos que estoy mencionando. Solo dice que al gobernante podría llegársele a una agresión mayor cuando la agresión que él realiza en contra del Estado sea mayor. Por ejemplo, que sea un usurpador. Para nuestro autor, Dios es el fundamento de la razón humana y de la naturaleza humana. Ya después los hombres se ponen de acuerdo para buscar una autoridad, pero lo primero que les da lugar y existencia, pues es la divinidad. Por tanto, Dios es causa primera y por su voluntad el hombre existe, pero deja esta divinidad al hombre la posibilidad de asociarse, y así como Dios es creación del hombre, Dios es creador del hombre, el hombre es creador del Estado, de modo directo. Pero por ello el Estado no podría
estar determinado totalmente por la Iglesia. Y es paradójico, porque si bien es cierto, dice que el hombre es creado por Dios y el Estado es creado por el hombre, por lo tanto Dios no es creador directo del Estado, pero sí es un creador indirecto, pues parecería que nos estaría, o que estaría al hombre alineándolo a los intereses de la Iglesia, básicamente porque les decía que el concepto de Dios e Iglesia no podía separarse tan radicalmente en aquel momento. Y también es paradójico porque dice que si bien es cierto el Estado no está determinado directamente por la Iglesia, pues a la Iglesia sí hay que respetar. Pero bueno, no nos vamos a detener en esa parte. Tenemos que trascender al hecho de que Baudin consideró que existían diversas formas posibles de gobierno, dependiendo de dónde se concretara la soberanía. Dice, por ejemplo, en la democracia, el pueblo como cuerpo posee el poder soberano. Y de ahí viene aquella frase, ¿no? De que la soberanía recae en el pueblo. Sin embargo, cuando no se trata de una democracia, cuando se trata de una aristocracia, dice Baudin que la soberanía es poseída por la menor parte del cuerpo del Estado. Porque la aristocracia es una forma de organización política que implica el gobierno por un grupo. Entonces tendría que recaer en ese grupo. Y en la monarquía, la soberanía se concentra, se concreta a recaer en una persona. ¿Por qué la monarquía en una persona? Porque ustedes saben que toda monarquía está encabezada por un rey. Entonces, en este caso, recaería en una persona. Por supuesto, a propósito de ello, él habla de que hay una monarquía tiránica en la que el rey gobierna sin tener en cuenta las leyes naturales y que hay otra monarquía no tiránica en la que los reyes obedecen las leyes de la naturaleza y los súbditos las leyes del rey. Por lo tanto, ese tipo de monarquía es el ideal para Baudin. El rey debe tener todo el poder en sus manos y dar lugar a lo que más adelante otros van a llamar absolutismo. Todo debe estar bajo el poder del soberano, quien no se equivoca. Todos deben obedecerle al rey, porque el rey es el Estado. Y esta frase fue célebre, ¿no? El Estado soy yo llegó a referir a alguno de los reyes de la monarquía europea en su momento. Pues esa es la configuración que consideraba debería tener el Estado Juan Bodin o Jean Bodin. Y vamos a otro autor de estos que han eh, aportado explicaciones en relación del Estado. Él es Robert Filmer, que por supuesto es posterior a Montesquieu y es posterior a Jean Bodin. ¿Qué pasa con Filmer? Para empezar, hay un dato curioso, porque esto nos va a dar referencia de la ubicación doctrinal que tiene Robert Filmer. Él es contemporáneo de Thomas Hobbes. Filmer es inglés y su visión va a estar dominada por el contexto también en el que se encuentra, como los anteriores autores. Vale la pena decir en ese sentido que este autor pertenece a la aristocracia y es jefe de una de las viejas familias mobiliarias en Inglaterra, dentro de un condado, porque tiene una organización política diferente a la nuestra, que se llama Kent. Su vida, por lo tanto, tiene siempre un carácter local y familiar. Nunca relacionándose con los estratos más bajos de la sociedad. Por eso es que lo que él escribe, como ustedes van a escuchar a continuación, tiene un carácter limitado, muy localista. Cuando escribía, nunca pretendió ser publicado, su propósito más bien era encaminado a ser conocido en su ambiente mobiliario, dentro de su propio condado, con sus amigos, tal vez con algún discípulo o con alguien que no estuviera de acuerdo con sus ideas. Esta falta de pretensiones en sus escritos hace de repente que lo que enseguida vamos a comentar, por así decirlo, sea ingenuo.
asistemático, como de un aficionado, ¿no? Como de alguien que está opinando más que hacer una reflexión para generar una aportación al conocimiento filosófico y científico. La verdad es que tuvo difusión porque publicó una obra que se llamaba El Patriarca. Ya con este nombre ustedes se imaginarán que realmente, como lo dije, es asistemático, ¿no? Es más bien opinólogo. Y lo más triste es que esta obra del Patriarca, como pasa con la mayoría de los estudiosos, filósofos y científicos, pues se difundió bastante tiempo después de que él murió. Y, y, y en esta obra, él lo que hace es burlarse, o eso pareciera. Es que no quisiera ser tan tajante con esto de que es burlarse de la realidad que está viendo. Pero por otro lado, pues él sí va a ser objeto de mofa, ¿no? De otros historiadores y políticos. Sin embargo, forma parte importante de la polémica doctrinal planteada en torno a la cerrada disputa que hay entre corona y parlamento a finales del siglo XVII en Europa. La potestad de los reyes se deriva de un discurso patriarcal. Los reyes eran descendientes directos de Adán, el primer hombre sobre la tierra, según el creacionismo, y esa es la filosofía de Robert Filmer. La predisposición monárquica de Filmer está basada en la idea de que Dios gobierna el universo de una forma más o menos monárquica y que esta forma de gobierno es la mejor para la humanidad porque emana de la voluntad divina. Concretamente, se planteaba un problema como el siguiente. Decía más o menos, ¿acaso no encontramos que en toda familia el gobierno de uno solo es lo más natural? Y se respondía, bueno, que Dios siempre ha gobernado su propio pueblo bajo una sola monarquía, que por lo tanto eso tendría que replicarse en la realidad social y política humana. Su postura es defensora frente a las ideas revolucionarias liberales parlamentaristas que había, por ejemplo, por parte de John Locke, porque John Locke pues, hablaba del Parlamento, que a su juicio es el que debe estar controlando la corona. Pero bueno, la monarquía era defendida con el argumento antropológico del origen del hombre, que así viene a concebir, a concebir este, o acordar o afinar, apuntalar, conciliar, es la expresión correcta, las ideas de la época con las transformaciones que se estaban generando. El punto de partida es una cita que realiza Filmer de San Crisóstomo, quien decía que Dios hizo a toda la humanidad de un solo hombre, para que éste enseñara al mundo a ser gobernado por un rey y no por una multitud. Los simpatizantes de la monarquía intentaron reivindicar la autoridad que regía a favor del pueblo, argumentando que la elección viene de Dios, pero es el pueblo el que constituye a los gobernantes. El argumento era un afán de tomar distancia del derecho divino del derecho de los reyes. Y bueno, pues como ustedes se darán cuenta, va a haber afirmaciones, va a haber señalizaciones que serán muy cuestionables por parte de algunos de nuestros autores, pero definitivo es que forman parte de la evolución de la interpretación de lo que debe ser el Estado. Filmer, con su articulación entre Dios, la corona y el pueblo. Y ahora vamos a Thomas Hobbes. Frente a lo que acabamos de mencionar de Filmer, la verdad es que hubo una tendencia a la secularización. Secularización, entiéndase por ello, por este concepto, un proceso de separación de la iglesia y del Estado, es decir, de lo divino en relación de lo civil. Y la fundamentación inmanente de la ciencia política, pues avanzó a lo largo y ancho de Europa, con algunas excepciones, ¿no? Como Filmer. Pero no es el único, también estaba Fenelon, estaba Bosset, pero frente a ellos va a haber la imposición de la razón a través de autores como es el caso de Thomas Hobbes. Es indudablemente uno de los padres del Estado moderno. Él
desarrolló su tesis a lo largo de 3 obras, que una es Elementos de Derecho Natural y Político, otra es el Tratado sobre el Ciudadano y la más famosa es la de Leviatán, donde habla Thomas Hobbes del contrato social. A este hombre, para conocer mejor por qué tiene una visión como la que van a escuchar a continuación, pues le tocó vivir un ambiente político muy agitado. En Europa se estaban acomodando nuevas formas de organización política como producto de nuevas fuerzas en el escenario mundial, económicas y militares, básicamente. El enfrentamiento militar entre las distintas comunidades políticas en España, Portugal, Inglaterra, Francia, lo cual nos hace considerar o entender por qué son lugares donde surge el pensamiento, el pensamiento que va a hacer evolucionar a la humanidad, pues se presentaban. La preeminencia de la nación sobre las dinastías va a ser el resultado precisamente de estos procesos de transformación que sean por medios violentos y también por medios intelectuales. Es indudable que las nuevas formas políticas van a ser las del Estado en todos sus orígenes, maneras o expresiones en que puedan ubicarse. El gran debate va a estar en torno de cómo explicar a una nueva sociedad alejada de la influencia religiosa y papal, más laica y por lo tanto más humana. Thomas Hobbes, disculpen, procuró comprobar la necesidad de una soberanía indivisa, pero no en virtud del derecho divino de los reyes, sino por argumentos racionales. Preferentemente sus argumentos van en torno del orden psicológico y político, aunque invoca, por supuesto, en muchas ocasiones a las Sagradas Escrituras. Pero era ilógico pensar que en un contexto en el cual todavía hay dominio de la Iglesia en el conocimiento y en la organización, también hay una marcada tendencia o exclusividad monárquica, pues no pudiera invocarse algún documento relacionado con la Iglesia o alguna concepción monárquica, puesto que predomina y aunque se va saliendo de ello, pues ese es la base de la cual se parte. Dicha soberanía que menciona Hobbes debe ser ante todo el centro o el corazón sobre el cual debe girar toda la vida social. Esta forma de pensar sobre la soberanía no es más que el rompimiento de las antiguas estructuras sociales y el nacimiento de las nuevas formas de configurar a un poder político naciente en Europa. Hay nuevos vientos en este continente, son los vientos del Estado y el inicio de lo moderno. Para Hobbes, quien gobernara no debería tener limitaciones para cumplir con el mandato que ha surgido del pacto social. Un pacto que es un acuerdo entre todos los hombres que han acordado crear al Estado. El Estado tiene como fin último y primera obligación cuidar la vida de sus miembros. La seguridad es el principio defendido a lo largo de la obra de nuestro autor. Sin embargo, también acepta que ningún individuo o ciudadano tiene la obligación de obedecer al Estado cuando éste no cumple con sus obligaciones, porque entonces estaríamos ante la presencia de una organización política que en su proceder tiene ilegitimidad. Se entiende que cuando el Estado ya no logra garantizar la seguridad de los súbditos, la población política, pues viene a menos y cada uno tiene la facultad de ver por su conservación mientras no se restablezcan o rehabiliten los términos de la convivencia. Pero el Leviatán, yo decía que es la obra más importante. ¿Qué pasa ahí en el Leviatán? En el Leviatán, Hobbes se va a dedicar a criticar al poder político de la Iglesia. Y por eso va a proponer que hay derecho individual para alinearse al soberano que le brinde protección.
¿Qué es el soberano? Bueno, para Hobbes el soberano no es necesariamente el rey, sino para él el soberano es el Estado, no es una forma en que se dirige a esta organización política. Lo denomina Estado o soberano. El Leviatán, según Thomas Hobbes, y digo, hay que mencionarlo porque es el nombre propio del libro, es un dios mortal que se contrapone al dios inmortal de la iglesia y es a la vez el garante de la paz, del orden social, de la seguridad, de todo el orden social. El origen del Estado de Hobbes está en el pacto social que realizan todos los individuos de la sociedad y más concretamente en el medio que se tienen entre todos ellos, debido al permanente y natural estado de guerra que existe en los individuos y como producto de la naturaleza humana. El contrato social que menciona Hobbes sería o llamamos Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o Constitución Política de cualquier estado, ¿no? O Ley Suprema o Carta Magna. Y es que para él la creación de esta disposición es producto de la voluntad de los hombres. Todos la aceptan, todos se alinean y la crean. Para Hobbes, la personificación del Estado es el soberano o monarca, porque considera que es en este que se debe concentrar todo el poder y no se debe disgregar. Por lo tanto, no le correspondería a la iglesia ni una partecita, porque una cosa es el fuero, él lo considera una cosa es el fuero civil, que es el del Estado, y otra cosa es el fuero religioso o clerical. En este escenario es donde el soberano debe adoptar ciertos poderes que le permitan cumplir con sus obligaciones para con la ciudadanía. Por ejemplo, brindar la paz, mantener el orden. La forma como se logra lo anterior es a través de la seguridad suficiente. Sin embargo, nuestro autor plantea que si, que si el soberano, ustedes lo van a recordar porque insistí en esa parte, no cumple con esa seguridad suficiente para favorecer la paz y el orden, los súbditos, que es como tenemos que dirigirnos a la población en ese momento, porque en el contexto, recordemos, había monarquías, no están obligados a respetarle o obedecerle. Y esta idea es una de las ideas que podríamos rescatar más adelante cuando hablemos de la relación entre el Estado y el derecho, porque de alguna manera se nos da a entender que no solamente la autoridad estatal tendrá que ser desobedecida cuando actúe en contra de los intereses generales, sino que también las normas que se creen con la soberanía tendrán que ser desacatadas cuando no se considere que sean legítimas. Cuando el Estado no es capaz de satisfacer el requisito mínimo que se le pide o deja de existir, la población debe relevar la obligación de obedecer. En caso de conflictos internos o externos, considera Hobbes graves en que la seguridad se debilite, cada hombre quedaría en libertad de protegerse a sí mismo por los expedientes que su propia discreción le sugiera. Esto es, por el entendimiento y la experiencia previa que pueda ubicar. La idea medular, junto con la cual se manejan todos los conceptos que me he permitido exhibirles en este apartado de Thomas Hobbes, pues giran en torno de Leviatán. Tal vez una forma de recordar estas ideas sería tener presente que en la jerga popular Leviatán es como el demonio, ¿no? La contraparte de lo divino. Entonces, recordemos que Hobbes dice que la contraparte de la iglesia, del papa, del dominio de este órgano espiritual, es el propio hombre. El hombre que siendo soberano debe conducir de la mejor forma a su pueblo, al margen de las normas divinas. Entonces yo creo que con este dato podríamos muy bien recordar más adelante a Thomas Hobbes. Pero hay más todavía. Y a pesar de que estamos mencionando uno más que vendría en ese orden de aparición en el escenario del análisis del Estado, pues vale la pena percatarnos de inicio que van a ser muchas las interpretaciones que se van a dar del Estado y que van a ser tantas interpretaciones como evolución humana.
se va a dar, ¿no? Como el devenir se tendrá que transformar. También así va a haber un montón de interpretaciones y no desaparecen con los autores que alcancemos a ver. O sea, en el siglo XXI se sigue desarrollando la interpretación del Estado, pero vamos a detenernos un poco en John Locke, que está ahora en turno. También es un pensador inglés. A este ya le tocó estudiar en la Universidad de Oxford y aunque estaba abocado al conocimiento médico, y fue un aspecto por el cual pudo relacionarse con personajes como Isaac Newton, no porque Newton fuera médico, sino por el área del conocimiento que dentro del gran pensamiento filosófico o científico que se estaba desarrollando incursionaba. Y a pesar de que decía era médico, se relacionó con ese tipo de personajes, fue diplomático, teólogo, economista, enseñaba griego antiguo, daba clases de retórica. Pues la verdad es que a él se le recuerda por ser filósofo. Y un filósofo político que abordaba el pensamiento liberal. Luke eh, tiene como característica haber sido un pensador de corte protestante. ¿Por qué me detengo en esta parte? Porque el medio en el que se encuentra también va a ser determinante en cuanto a las aportaciones que va a realizar. Sobre todo porque recordemos que todavía en aquella época, o cuando él nació por lo menos, el conocimiento que se impartía en cualquier cátedra era dominado por la Iglesia Católica. Cuando hablamos de que él es protestante, estamos hablando de que va a tener una posición un poquito diversa, más bien crítica respecto de lo que ya se había dicho. Este protestante, junto con otros intelectuales, llegó a controlar al Estado en virtud de la revolución gloriosa que implicaba el protestantismo y en consecuencia su pensamiento ha sido muy influyente en la creación de normas como la Constitución Política del Reino Unido, la cual está vigente hasta hoy en día. El Reino Unido que une a su nación de origen, que es la inglesa, con la escocesa y la irlandesa. Por supuesto, en virtud de esta visión que tiene como protestante, se dedicó a defender la tolerancia religiosa hacia todos los movimientos espirituales, incluso las religiones que no fueran de carácter cristiano, porque el protestantismo es de carácter cristiano, igual que la Iglesia Católica. Pero el carácter interesado y parcial de su liberalismo quedó de manifiesto al excluir del derecho a la tolerancia tanto a los ateos como a los católicos. Ni hablar. En su obra más trascendente, que fue la de dos ensayos sobre el gobierno civil, confrontó las teorías de Filmer y sentó los principios básicos del constitucionalismo liberal. Es entonces, por todo esto, un pensador muy significativo para el nacimiento de conceptos relacionados con el Estado moderno. Él postuló que todo hombre nace dotado de unos derechos naturales. Es decir, que el naturalismo existe y que el naturalismo, que domina toda la existencia, en particular genera prerrogativas al ser humano. Y esas prerrogativas naturales son las que el Estado debe proteger. Fundamentalmente, él identifica tres, que son la vida, la libertad y la propiedad. La ley natural que rige la igualdad primitiva es la razón que establece que por igualdad e independencia natural, ninguno puede hacer daño a los demás en su salud, libertad o posesiones. Pero esta situación hacía que cada hombre fuera juez de su propia causa. Eso provocó muchas injusticias, porque había entonces un estado de guerra natural. En virtud de la situación es que Luke apoyó la idea de que el Estado nace de un contrato social. Entonces, está rescatando una idea medular de Leviatán, de Thomas Hobbes, que hace un momento estábamos comentando. Ese contrato social para Luke es originario y rechaza la doctrina tradicional del origen divino del poder. Y es que, de alguna manera, al ser protestante, tendría que procurar con su propio trabajo el sacudirse el poder de la Iglesia católica. Pero a diferencia de Hobbes,
Él, en relación de ese contrato social y del Estado, argumentó que el pacto no conducía a la monarquía absoluta, sino que era revocable y solo podía conducir a un gobierno limitado. Ya da un paso hacia adelante, por lo tanto, a la configuración o aporta algo, mejor dicho, a favor de la democracia que hoy conocemos. La autoridad, dice Luke, de los estados, resultaba de la voluntad de los ciudadanos, los cuales quedarían desligados del deber de obediencia en cuanto sus gobernantes conculcaran esos derechos naturales inalienables. El pueblo no solo tendría el derecho de modificar el poder legislativo para hacer normas de carácter legítimo, sino también la de derrocar a los gobernantes deslegitimados, disculpe, y que no serían o que no se encontrarían aceptados o que no podrían ser aceptados porque ejercieran su poder de forma tiránica. Definitivamente, este autor defendió la separación de poderes como forma de equilibrarlos entre sí. Recordemos que la división de poderes implica impedir que ninguno de los poderes degenerase en despotismo, pero al inclinarse por la supremacía del poder legislativo representativo de la mayoría, bien podríamos considerar a este teórico de la democracia como un pensador muy evolucionado en el tenor de los regímenes liberales y pugnante por el sistema político parlamentario. No obstante, sí tenía muy claro que ninguno de los estados, de los poderes que integren el gobierno del estado, podría rebasar a otro. El poder legislativo, decía yo ahorita, tendría que ser para Luke el parlamento, el ejecutivo podría bien estar no solo en una persona, sino en más de una persona, con órganos relacionados con el parlamento, y pensó Luke en un tercer poder, un poder confederado, que se encargaría de asuntos con el exterior. Sin embargo, el poder soberano seguiría para Luke siendo un atributo de la comunidad y en un privilegio absoluto del gobernante. Este tipo de ideas, por supuesto, como ustedes pueden darse cuenta, inspiraron al liberalismo anglosajón. Y así como se manifiesta en la Constitución de Gran Bretaña, se manifiesta en la Constitución de Estados Unidos y en otros órdenes políticos del mundo ilustrados, como los franceses, con ideas asociadas a Montesquieu, a Voltaire, que por mucho van a estar cuadradas entre sí en virtud de la realidad que se vivía en Europa. Pero tenemos que avanzar en el tiempo y llegamos al siglo XVIII con Juan Jacobo Rousseau, que es también un importante teórico del Estado moderno. Juan Jacobo Rousseau publicó El Contrato Social, un documento tan polémico que ocasionó que fuera expulsado de Francia. Y miren que Francia es, va a ser más adelante la precursora con la Revolución Francesa de los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, que son inicio de la reconciliación del hombre con los derechos humanos y por tanto con el derecho natural, que va a ser positivo una vez que sea reconocido en los textos jurídicos de aplicación obligatoria. En esa obra, yo lo que quiero dar a entender es que también va a establecer una semilla que va a germinar más adelante en la Revolución Francesa. Y es que hablaba de la soberanía como manifestación de la voluntad del pueblo, de los soberanos como mandatarios del pueblo y de la república como forma perfecta de gobierno. Cuando
hablamos de autores como Rousseau, que nos dejan entrever que debe haber una constitución, estamos hablando de autores contractualistas. Rousseau estaba en desacuerdo con el supuesto carácter violento del hombre en estado de naturaleza que Hobbes mencionaba. Para Rousseau, el hombre vivía en una comunidad primitiva, natural absoluta, en un plano de perfecta igualdad. Para él, el hombre fue, el hombre arcaico, un buen salvaje. El hombre en estado de naturaleza es tímido, pensaba Rousseau, y lo es porque no ha sido alcanzado por la civilización, considerándolo de igual manera bueno y un ser sociable. A diferencia de Hobbes, que decía que el hombre era malo por naturaleza, esta benevolencia que observaba Rousseau en el hombre terminaría cuando el mundo comenzó a transformarse por la agricultura, la cultura, la propiedad y la desigualdad entre los hombres. Por ello fue necesario crear el Estado mediante un contrato social. ¿Y por qué el hombre dejaría de ser bueno con la aparición de la agricultura? O con la aparición de la cultura y la propiedad. Porque cuando el hombre se da cuenta que una fracción de tierra produce, trata de reservársela para sí mismo. Entonces, como decía Carlos Marx en El Capital, va de la mano la aparición de la agricultura con la propiedad privada. Y entonces la propiedad privada hace que el hombre tenga mayor o menor poder porque cuenta con un medio de producción básico, porque ahí se genera el alimento, ¿no? En el campo, con la agricultura. Entonces, esa diferencia ya en clases, para Carlos Marx en clases, para Rousseau tendría como implicación la organización estatal bajo normas específicas que favorecieran los ideales de igualdad jurídica y de seguridad. Una triada explicaría la teoría de Rousseau. Ustedes la pueden observar aquí, que es el estado de naturaleza, el estado civil y la república democrática. O sea, esos serían como los aspectos que describirían la doctrina rousseauiana. Nuestro autor critica el estado de naturaleza de Hobbes al señalar que al ser el estado de naturaleza aquel en el cual el cuidado de la conservación es el menos perjudicial para la del otro, este estado era en consecuencia el más adecuado para la paz y el más conveniente para el género humano. Defendió fervientemente la voluntad general, considerando que es esa voluntad general o el interés del pueblo lo que debiera decidir la actuación del gobernante y por tanto el rumbo que debe tomar el Estado. Según Rousseau, perdón, la máxima del gobierno legítimo y popular que persigue el bien del pueblo es guiarse por la voluntad general. Ella es la expresión de la suma mayoritaria de voluntades. Y a partir de esos conceptos es que se llega a pensar en sufragio electoral, deliberación legislativa o incluso deliberación jurisdiccional. El cuerpo político es un ser moral dotado de voluntad. Así lo piensa Rousseau. Esa voluntad general tendiente siempre a la conservación y bienestar del todo y de cada parte es el origen de las leyes y la regla de lo justo y de lo injusto para todos los miembros del Estado. El pueblo soberano no puede estar representado y no puede delegar su autoridad ni sus derechos a gobernarse. El pueblo debe gobernar por sí mismo y directamente, con la necesidad de proteger la propiedad y una adecuada articulación en el plano de lo social. Para esta visión, el Estado tiene un reto significativo, que es asegurar la libertad pública y la autoridad del gobierno, pues el fin del hecho político estatal es asegurar los bienes, la vida, la libertad de cada uno de los miembros de la sociedad, para así lograr proteger a todos. Es defensor de la soberanía popular democrática, como están escuchando, la cual debiera ser expresada en asambleas. Y algo muy importante es que a pesar de que menciona las asambleas, pues él no se abre a la oportunidad de que haya representación popular
porque considera que lleva fatalmente al dominio de la mayoría por los representantes populares. También con él se emplea el concepto de sociedad civil, que indica, además de la condición política de los hombres asociados, el carácter progresivo y civilizado del vivir social moderno, contrapuesto a la sencillez del modo de vida natural de los salvajes, que ya había mencionado antes Hobbes, aunque bajo otro esquema y que ahora él estaba recuperando. El contrato social, que de paso se ha dicho es el nombre de su obra, es un órgano del pueblo y está por ende desprovisto de poder independiente. El acto imaginario que da origen a una sociedad no es ni siquiera remotamente semejante a un contrato, ya que los derechos y libertades de los individuos carecen en absoluto de existencia, excepto en la medida en que los hombres son ya miembros de un grupo. Entre los derechos humanos, no, lo mencioné mal, entre los derechos naturales, porque es el término que hemos estado utilizando para comprender estas concepciones que se tienen o que el hombre puede identificar, está el orden social como derecho sagrado que sirve de base a todos los demás. Para él, el ser humano trata de encontrar una forma de asociación que pueda brindar protección a las personas y a los bienes de cada asociado, y por la cual, uniéndose cada uno a todos, no obedezca más que a sí mismo y quede tan libre como antes. Porque después de todo, aquí está manejándose el concepto de bien común, y lo que favorezca a la mayoría es lo mejor para el individuo también. La sociedad, piensa Rousseau, deviene debido a la necesidad de proteger la propiedad, pero también porque al convertirse en miembros de la sociedad, los hombres ganan individualmente más de lo que ganarían permaneciendo aislados. En este caso, la sociedad sustituye al instinto por la justicia y da a las acciones de los hombres la moralidad de que antes carecía. Así como la naturaleza da a cada hombre un poder absoluto sobre todos sus miembros, el pacto social da al cuerpo político un poder absoluto sobre todos los suyos. Entonces, haciendo esa alegoría, por un lado, de lo que es la naturaleza y el derecho natural, y por otro lado, lo que sería el, eh, el ámbito de lo social, y dándole el mismo peso a la Constitución o al pacto social, es que habla de que hay supremacía, por un lado, del derecho natural en la existencia de la naturaleza, y por otro lado, del derecho civil, social y político sobre lo que es social y político, que en particular se trataría del hombre. Cuando cada individuo enajena su poder, sus bienes y su libertad por el pacto social, hay que convenir también que solo el soberano es juez en cuanto al uso que da la comunidad. Pero el soberano, por su parte, no puede imponer a los súbditos ninguna cadena inútil para la comunidad. Este es Juan Jacobo Rousseau. Y llegamos a Charles de Secondat, que es el barón de Montesquieu. Este personaje es muy, muy importante para la configuración del Estado moderno, porque como ustedes van a escuchar a continuación, trae una serie de ideas realmente innovadoras. Para Montesquieu, sus ideas, o las ideas, mejor dicho, que deben de configurar al Estado giran en torno a la ley. Su obra maestra es el espíritu de las leyes. ¿Qué es el espíritu de las leyes? Es como un tipo de física de las sociedades humanas. Se monta en un análisis de tipo histórico basado en la comparación, parte de los hechos, observando sus variaciones para extraer de ellas leyes. En el espíritu de las leyes, voy a tropicalizarlo un poquito. Esto quiere decir ubicarlo más en el contexto de nuestra llana y simple comprensión. Él habla de que el poder no se puede concentrar en unas solas manos. No se puede concentrar, por ejemplo, en el monarca, en el soberano, sino que el poder debe dividirse. No puede ser posible que la misma persona o una sola persona sea quien haga las leyes.
vigile que se cumpla y además castiga a quien no las cumple. Porque esto implicaría autoritarismo, un tipo de tiranía, el abuso del poder por parte de quien gobierne. Por esa razón, él dice que cada pueblo tiene las formas de gobierno y las leyes propias a su idiosincrasia y a su trayectoria histórica. Digamos que esa es la motivación de la división de poderes. No considera que exista una única posición desde la cual se pueda juzgar con bondad o maldad a los cuerpos legislativos. A cada forma de gobierno le corresponden determinadas leyes, pero tanto esas como aquellas están determinadas por factores objetivos como el clima, el lugar geográfico, la dieta, pero también por condiciones históricas. Y a esas condiciones históricas corresponde la formación de sus leyes. Montesquieu, para erradicar los vicios, y por eso decía que era la motivación de su postura, dice que por un lado debe de haber un poder que haga las leyes. A ese poder se le va a llamar legislativo. Y, por supuesto, va a ser un cuerpo colegiado, en el cual pueda discutirse qué normas son las que más favorecen al Estado. Dice que debe de haber un poder ejecutivo, que será el encargado de vigilar que las leyes se cumplan. Entonces, mientras uno las hace, el otro vigila que se cumplan. Y que debe de haber un poder judicial. El poder judicial será el que castigue a quien no cumpla las leyes. Ahora, considera que en cada estado hay tres clases, aunque no hayan sido denominadas así, cada una de las cuales corresponde a uno de los poderes que he mencionado. Por el poder legislativo, el príncipe o magistrado hace las leyes para que se apliquen en cierto tiempo para siempre y corrige o deroga las que están hechas. Por el segundo, para que consideremos cómo realmente ya había estos tres poderes, pero a veces concentrados. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadores, establece la seguridad y previene las invasiones. Y por el tercero, castiga los crímenes o decide las contiendas de los particulares. El último, obviamente, es el judicial. Cuando los poderes, veía él, como el legislativo y el ejecutivo se hallaban reunidos en una misma persona, pues no había libertad. Más bien se podría temer que hubiese leyes tiránicas. Lo mismo sucedería cuando el poder judicial no está separado del legislativo y el ejecutivo. Estando unido el judicial, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador, y estando unido el segundo sería tiránico, por cuanto pasaría el juez de la fuerza misma que un agresor, y se podría llegar a abusar. En el estado en que un hombre solo o una corporación administrase los tres poderes, solo se perdería enteramente la libertad. Y a pesar de que él en su obra no dijo que el ejecutivo fuera el presidente, que el legislativo fuera un congreso y que el judicial fuera un tribunal superior, pues ya nos daba a entender que esas realidades tendrían que fraccionarse, aunque sean parte del poder supremo del Estado, para generar un orden hacia adentro de esta organización política y hacia afuera de la misma. Estas son las aportaciones del Barón de Montesquieu, que en este conjunto de personajes que hacen alusión a la organización estatal, habríamos de mencionar en esta primera parte. Porque los otros que citaríamos, y que son con los que vamos a cerrar esta parte de la explicación, serían Hermann Keller, que ya pertenecen a momentos más recientes en la historia del pensamiento político, los otros eran de la época moderna, estos son de la época contemporánea,
Y para Hermann Heller, el primero que mencionamos de estos últimos, el Estado es una estructura económica y política de dominación independiente en lo exterior e interior, con medios de poder propios que organiza la cooperación social territorial con base en un orden legítimo. Entonces, Hermann Heller se encuentra recuperando algunos de los conceptos que ya habían generado o que habían producido otros pensadores, de los cuales ya hemos hecho más o menos comentario. Tendremos también a Max Weber. Este es muy interesante porque con base en todo lo que hemos dicho, él llega a afirmar que el Estado es una organización que cuenta con el monopolio de la violencia legítima. Es decir, el Estado, más allá, fíjense cómo cambia el pensamiento ya en la época contemporánea, de lo que pudiera decirse en cuanto a por qué debe existir, cómo debe organizarse, cuáles deben ser sus poderes, cómo se ejerce la soberanía. Él ya se va a un aspecto puntual y dice, sí debe haber orden, sí debe de haber bien común, y sobre todo porque Max Weber ya pertenece, decía, a la época contemporánea, el Estado debe practicar la violencia legítima para garantizarlo, y lo hace a través de las normas incluso. Y para Norberto Bobbio, el estudio del Estado, lo comentábamos a un principio de toda esta explicación, implicaría diferenciar entre la historia de las instituciones políticas y la historia de las doctrinas. Si fuera por la historia de las doctrinas, que es el lado que nosotros tomamos, habríamos de abordar los autores que están observando, mismos que han sido comentados. Si fuera por la historia de las instituciones políticas, habría que dividir la existencia del Estado en la antigüedad, cuando desaparece la comunidad primitiva y aparece el Estado-nación, y el Estado que es producto de la modernidad, mismo que solamente se comprende con la existencia de una constitución y la configuración de un orden político como el que